Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre las fases del infarto de miocardio. Pero antes que esto, vamos a ver de qué infarto de miocardio vamos a hablar, ¿sí? Recordemos que hay varios tipos de infarto de miocardio. Según la última guía de infarto de miocardio del 2018, hay 5 tipos. El primero, que se da por la ruptura de una placa. El segundo, que se da por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno, sea esto una anemia, un vasoespasmo. El tercero, que se da por muerte cardíaca. Pueden haber sospechas de que el paciente tuvo un infarto agudo de miocardio, sin embargo, esto se caracteriza porque no hubieron marcadores, no hubieron biomarcadores cardíacos y usualmente se suele detectar durante la autopsia. El cuarto es relacionado con la intervención coronaria percutánea, cuando el paciente va a hemodinamia puede sufrir, y bueno, este se puede dividir en 3 tipos de infarto, el cual lo vamos a charlar después, ¿sí? Y el quinto es el relacionado con la cirugía de revascularización miocárdica. Bueno, en este caso vamos a hablar de las fases de este tipo de infarto, del que está relacionado con la ruptura de la placa, que es el que tenemos acá. Es el infarto de miocardio tipo 1 y se relaciona con la ruptura o erosión de una enfermedad de la placa con enfermedad aterotrombótica oclusiva, ¿sí? Entonces la placa se obstruye y esto genera que haya un infarto. Y este infarto, desde que la placa se obstruye, desde que la arteria se obstruye hasta que se forma necrosis, pasa por varias fases, que son las siguientes, son 4 fases, las cuales vamos a ver más en detalle ahora. En rasgos generales, la primera fase del infarto de miocardio va desde el momento cero en el que inicia la isquemia hasta las 2 horas. En la segunda fase es desde las 3 horas hasta las 24 horas y aquí ya se completa un proceso de necrosis completa. A partir de las 24 horas entramos en la tercera fase en la que ya tenemos cicatrización y a partir de las 2 semanas ya entramos en la cuarta fase, en la cual empieza a formarse fibrosis. Ahora vamos a ver esto más en detalle. Bien, nos encontramos acá en las fases del infarto. En color celeste vamos a señalar la isquemia, en azul oscuro la lesión y en rojo la zona de necrosis, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar recordando que la isquemia miocárdica, la injuria miocárdica, se traduce y va desde el endocardio hasta el epicardio, ¿sí? Endocardio a epicardio. Y bueno, cuando yo inicio este proceso de isquemia, cuando inicia, no tengo nada de necrosis, tengo un 0% de necrosis. Cuando ya pasan varios minutos, de 20 hasta 30 minutos, sigo teniendo 0% de necrosis. Pero aquí ya empiezo a tener una lesión, que es cuando la disminución del flujo coronario es severa, pero no lo suficiente para producir necrosis. Aquí las células cardíacas aún pueden despolarizarse y repolarizarse, pero lo van a hacer de forma incompleta, ¿sí? Y esto es muy importante porque en esta etapa en la que todavía no ha habido necrosis durante estos primeros 30 minutos, la isquemia es reversible, entonces aproximadamente hasta acá es reversible, por eso es muy importante poder detectar este proceso a tiempo, ¿sí? Después de este tiempo empieza a aparecer necrosis cardíaca. Podemos observar que conforme va transcurriendo el tiempo va apareciendo necrosis miocárdica, es así que durante los primeros 30 minutos yo aproximadamente tengo un 10% de necrosis miocárdica, ¿sí? Aproximadamente en ese tiempo, 30, 40 minutos, hasta que se empieza ya a necrosar el tejido. Ya en la primera hora yo tengo hasta 1/3 de la pared miocárdica que se ha necrosado. Ya tengo necrosis acá. Cuando han pasado 2 horas, el 50%, es decir, la mitad,
ya se ha necrosado. La mitad del músculo cardíaco se ha necrosado, ¿sí? En la segunda fase, que es la que tenemos acá abajo, esta fase está comprendida desde las 3 horas hasta las 24 horas y asimismo se van a producir diferentes cambios en el miocardio. Entonces lo que va a ocurrir aquí es que la necrosis va a ir extendiéndose por todo el tejido del corazón amenazado, siempre y cuando no se haya abierto la arteria responsable del infarto. Si yo no abrí la arteria responsable, básicamente a las 3 horas yo tengo un 60% de necrosis, ¿sí? Y cuando yo ya estoy acá, a las 6 horas, ya prácticamente el 90% del tejido ha sido tomado. O sea, me queda un 10% aproximadamente de células viables todavía. Y ya acá cuando ha pasado un día, 24 horas, ya el 100% del tejido amenazado se ha necrosado, ¿sí? Pero es importante recordar que estas fases pueden verse alteradas en ciertos pacientes, ¿sí? Si tengo un paciente que tiene circulación colateral, esta circulación colateral puede de una u otra manera mantener algo de flujo en la zona necrosada, ¿sí? Y la zona necrosada usualmente suele ser parchada en el músculo. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos reconocer esto en un paciente porque podemos salvar algo del músculo viable que está amenazado por isquemia. Pero bueno, ¿cómo podemos reconocer esto? ¿Cómo pasamos esto a la vida real? Bueno, primero que nada tenemos una herramienta fundamental que es la clínica médica, que es soberana, y además de eso tenemos el electrocardiograma. En los primeros minutos del infarto, yo voy a tener una traducción electrocardiográfica, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a ver? Cuando tengo esta isquemia subendocárdica, yo en el electrocardiograma voy a observar lo siguiente. Claro, siempre tengo que sumarlo al contexto clínico. Pero si yo veo un paciente que está con dolor de pecho opresivo, que refiere que empezó hace minutos, que se le va ambos brazos, que se va hacia la mandíbula, que se va hacia el hombro, yo tengo que empezar a sospechar de que este paciente está presentando un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Y durante estos primeros minutos, cuando es totalmente reversible la isquemia, yo me puedo encontrar con un estadio precoz que va a estar representando en el electrocardiograma por lo siguiente. Entonces, el electrocardiograma yo voy a ver una onda P que preceda al complejo QRS y lo que voy a ver aquí son ondas T muy llamativas, llamadas T hiperagudas. Son T altas y picudas o T hiperagudas, ¿sí? Entonces, si yo encuentro un paciente que tiene clínica de que está sufriendo un infarto agudo de miocardio y tengo T altas, bueno, este paciente tiene una isquemia que está en estadio precoz y es reversible. Sí, me lo puedo encontrar en estos dos estadios. Ahora, cuando empieza a ver hasta las 6 horas, a partir de acá, que ya empieza a haber necrosis, hasta las 6 horas del infarto de miocardio, o sea, hasta acá, yo puedo encontrarme ya una elevación del ST. Entonces, ¿qué puedo encontrar en todo este tiempo en el que está empezando a necrosarse el músculo cardíaco? Pues yo voy a encontrar esto. Voy a encontrar, vamos a hacer el dibujo acá, tengo el complejo, tengo la onda P, tengo el supra ST, a ver, tengo el supra ST de acá, ¿sí? Entonces, esto es lo principal, que yo acá me voy a encontrar un supra ST. Y aquí, como todavía hay un músculo que tenga fuerzas electrocardiográficas, yo todavía voy a observar la R, onda R. Entonces, aquí voy a observar la onda R. No voy a tener una Q, o si hay una Q va a ser muy pequeña, no Q o Q pequeña, que es lo que voy a observar en este periodo. Ya a partir de las 6 horas, cuando ya tengo básicamente
necrosis en toda la pared del miocardio, en casi toda la pared del miocardio, yo aquí voy a observar que el paciente va a presentar una onda P y va a presentar aquí ya la Q. No solamente la Q, sino que voy a tener otras cosas más. Voy a tener una onda Q que ya empieza a ser más marcada. Voy a tener una elevación del segmento ST, pero además de esto voy a tener una inversión de la onda T. Esto voy a encontrar a partir de las 6 horas, ¿sí? Y el ST, recordar que va apareciendo conforme va avanzando la lesión subepicárdica. Cuando ya han pasado días de este evento de infarto de miocardio, yo lo que voy a observar es lo siguiente. Cuando han pasado días, yo voy a observar, bueno, tengo mi onda P, voy a tener una onda Q, voy a tener aquí ya un descenso del ST y voy a continuar con unas ondas T invertidas. Entonces, yo me voy a encontrar, como dije, con la onda Q, voy a tener una inversión de la T, pero aquí en este estadio yo ya voy a tener un ST normal. Y cuando ya ha pasado mucho tiempo puedo tener lesiones residuales, ¿sí? Que se van a caracterizar por una Q que es persistente. Voy a perder la onda R, entonces probablemente no tenga onda R y voy a tener ya una normalización de la onda T. Esto ya son fases más avanzadas, cuando ya ha pasado mucho tiempo, ¿sí? Entonces, esta onda T se va a normalizar, pero voy a perder la R, pérdida de la R, porque no hay músculo cardíaco que pueda provocar un fenómeno eléctrico, ¿sí? Por esto se pierde la onda R, no hay músculos, no hay despolarización en esa zona, entonces no hay fuerzas eléctricas que se puedan transcribir en el electrocardiograma, ¿sí? Ya lo que es muy importante tener en cuenta es que si después de 1 a 2 semanas, o sea, después de 1 a 2 semanas de este evento, si yo encuentro en el electrocardiograma que todavía tengo una elevación del ST, yo aún encuentro elevación del ST, yo tengo que pensar, ojo, esta elevación del ST tiene que ser en la zona de isquemia, zona necrosada. Yo voy a pensar que este paciente puede estar presentando un aneurisma ventricular, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros podamos reconocer al infarto agudo de miocardio cuando está en una fase temprana, cuando han pasado pocos minutos, porque en este punto yo puedo reperfundir la arteria culpable y poder devolverle la viabilidad a ese miocardio sin que queden secuelas. Ustedes ya vieron que es poco el tiempo que se tiene. Si ya a la hora 1/3 ha sido tomado por la necrosis, a las 2 horas el 50%, eso es muchísimo músculo. Es por eso que hay una frase muy conocida que, que dice que el tiempo es miocardio y lo pueden observar acá. Conforme va pasando el tiempo se van necrosando las células y se va perdiendo tejido viable. Es importante que nosotros estemos entrenados para poder reconocer estos síntomas y estos patrones electrocardiográficos. Y además de esto, tenemos que tener en cuenta que no solo es algo que depende del personal sanitario, sino también del paciente, que el paciente sepa reconocer sus síntomas, que acuda a una emergencia, que sea, o sea, que busque atención médica a tiempo, porque puede que nosotros podamos reconocer esto, pero si un paciente ya llega
en una fase más avanzada, bueno, pues va a ser muy poco lo que podamos hacer por él. Sin embargo, es fundamental poder reconocer esto a tiempo y poder diagnosticarlo para de esta manera poder reperfundir esa arteria. Y bueno, chicos, esto es todo en cuanto a fases del infarto de miocardio, ¿sí? Aquel que está dado por la ruptura de placa. Espero que este video les haya servido. Si tienen alguna otra recomendación de algún video que les gustaría ver o de algún tema que les gustaría tratar, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios, ¿sí? Bueno, que tengan una excelente semana y muchísimas gracias por dedicarme parte de su tiempo. Nos vemos la próxima. Chao, chao.